Vamos a meditar en la palabra en esta tarde y vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7 y el versículo 10. Vamos a meditar en esta tarde sobre una palabra que va a ser nuestra base para un nuevo proyecto que Dios ha puesto en mi corazón para que nosotros podamos seguir avanzando en este año que viene y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 mejor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 10. Pero nuestro enfoque va a ser en el versículo 10. Verso 1 dice la palabra del Señor, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras, mire qué dice, vamos a leer todos el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oremos. Padre, en esta tarde yo te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú ayudando para que yo pueda, Señor, exponer tu palabra con todo el respeto, con toda la reverencia, oh Dios, con todo el temor que tu palabra, oh Dios, y que tú mereces. Padre, en esta tarde, guíame con tu Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad, para poder exponer y dar el sentido a tu palabra, a nuestras vidas, y podamos entender, comprender y poner por obra tu palabra. Habla a nuestros hermanos por medio de esta transmisión también, oh Dios, y que podamos nosotros, oh Dios, ser el ejemplo y seguir el ejemplo de este varón llamado Esdras. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a meditar sobre este varón llamado Esdras,
Y yo he titulado a este tema de esta tarde, el ejemplo de Esdras. O Esdras, un ejemplo que nosotros debemos imitar y debemos seguir. Ahora, leí todos los versículos solamente para poder entender lo que el versículo 10 nos trata de decir. Y del verso 1 al verso 5 se nos da y se nos narra la descendencia de Esdras. Y dice que si nosotros analizamos los nombres que se dan ahí, nos damos cuenta que Esdras era un descendiente del sacerdote Aarón. Esdras fue un sacerdote y también Esdras era un escriba. Y dice, mire que dice en el versículo 6 del capítulo 7, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, mire que dice, diligente en la ley de Moisés. Dice que Escribas era un hombre diligente en la ley de Moisés. Este Esdras era un varón diligente en la ley de Moisés. O sea que Esdras era un varón entendido. Esdras era un hombre que conocía la ley de Dios. Esdras era un varón que él se profundizaba en la ley de Dios, en la palabra, en la ley que él tenía en ese tiempo. O sea que cuando nos dice la Biblia que Esdras era un hombre diligente, dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Eso nos da a entender que Esdras era un hombre preparado. En su tiempo Esdras era un hombre, en el tiempo de Esdras habían muchos hombres que se preocupaban por estudiar los astros. En el tiempo de Esdras, muchos de los contemporáneos de él, su mayor enfoque era el estudio de las estrellas. Pero nos damos cuenta que Esdras en su tiempo fue un hombre que a él no le interesó el estudio de las estrellas y de los astros. Nos damos cuenta aquí que Esdras dice que era un hombre diligente en la ley de Moisés. Y dice que Jehová Dios de Israel había dado. Y nos damos cuenta en el verso 6 al final, dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era un hombre que Dios levantó para que él fuera un instrumento en las manos de Dios para el pueblo en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó en este tiempo de Esdras? Esdras fue un hombre que Dios levantó cuando varios profetas ya habían muerto, cuando Esdras, lo que es en la Biblia hebrea, el libro de Esdras y Nehemías y también Crónicas, esos libros aparecen juntos. Esdras es un varón que Dios levantó en su tiempo, no solo para ser un instrumento y para ser un hombre que guiara al pueblo de Dios, sino que en el verso 7 dice que con Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes. Dice que con él subieron levitas, subieron cantores, porteros y sirvientes del templo. Ahora, en el versículo 10, en el versículo 9 al final también nos dice que con él estaba la buena mano de Dios. Se nos repite una segunda vez, en el verso 6 al final dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En el verso 9 al final también dice que la mano buena de Dios estaba con él. En el verso 10 dice, mire por qué dice eso, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Ahora, yo quiero en esta tarde hablar sobre 3 aspectos que yo noto en la vida de Esdras. Y esos 3 aspectos o esos tres cualidades que vemos en el versículo 10 acerca de Esdras. Yo no sé si usted ha podido notar que ahí hay 3 cualidades que Esdras tenía.
Cuando en el Salmo, yo mientras meditaba en esta palabra, venía a mi mente el Salmo capítulo 1. Ahorita le voy a mostrar el Salmo capítulo 1 y el versículo 2. Ahí habla una bienaventuranza y dice que es bienaventurado el varón que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y si nosotros vemos cómo Esdras, como que él supiera ese salmo, como que Esdras, él tenía en su corazón algo que a él lo motivaba a estudiar las escrituras, la ley. Y yo quiero meditar en esta tarde, como ya le dije, sobre 3 aspectos. Y diga conmigo, observación. Y diga conmigo, interpretación. Y diga conmigo, aplicación. Ahora, esos 3 aspectos los vemos en el versículo 10. Vemos en Esdras, vemos que él, en el versículo 10, dice que Esdras es lo que él había preparado. Su corazón. ¿Para qué había preparado él su corazón? Para adquirir la ley de Jehová. Solo ahí dejémoslo. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir se significa observar, indagar. O sea que Esdras, él había preparado su corazón para observar la ley de Dios, para meditar en la ley de Dios. Como dice el Salmo, bienaventurado el que medita en su ley de día y de noche. Y acá dice que Esdras, él preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para observar la ley de Dios o para indagar en la ley de Dios. Ahora, si ya bien vimos en el versículo 6, dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. O sea que Esdras era un varón, como él era descendiente de Aarón, él venía de la descendencia de los sacerdotes. Esdras seguramente fue un hombre que lo instruyeron en la ley de Dios. Esdras fue un varón que él fue instruido en la palabra de Dios, o sea, en la ley de Dios. Y vemos que Esdras, él tiene una preocupación, y su preocupación es de inquirir en la ley de Jehová. O sea, observar la ley de Dios. Ahora, si nos detenemos en ese punto, ¿será que nosotros preparamos nuestro corazón para observar la ley de Dios? ¿Para inquirir en la ley de Dios? Para meditar en la ley de Dios de día y de noche. Ahora, ¿será que nosotros preparamos nuestro corazón para hacer eso? Aleluya. Usted que está aquí y cualquier hermano que pueda ver este video ahora o después, ¿será que usted y yo estamos preparando nuestro corazón para meditar en la ley de Dios? Para inquirir. El salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, para inquirir en su santo templo. Ahora, mientras yo meditaba en esta palabra, también venía a mi mente algo que Dios le decía a Josué. Y si usted se recuerda, es un texto muy conocido que Dios, y una palabra que Dios le dijo a Josué. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? En el capítulo 1, vamos a leerlo. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 7. Mire que dice Josué capítulo 1 y el versículo 7. Dios le dice a Josué,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, ¿qué dice? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca, que dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche, que dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, vemos que Josué fue un hombre que creció a la par de Moisés. Josué fue un joven, un varón que, vamos a decir, que fue un hombre que estuvo siempre con Moisés y por eso Dios le dice a Moisés, a Josué en estos versículos, esfuérzate para cuidar, le dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que Moisés fue un hombre que no solamente fue receptor para la ley de Dios, sino que Moisés fue un hombre que también instruyó a Josué. Por eso dice, cuídate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y Dios le dice a Josué, no te apartes de ella. No te apartes, sino, y le dice en el verso 8 que medite. Y que esa ley no se aparte de su boca. Y Dios le dice a él que medite de día y de noche. Ahora, eso es algo parecido a lo que Esdras estaba haciendo. Esdras fue un hombre que preparó su corazón, dice, para inquirir en la ley de Dios. Ahora, y eso es lo que Dios le dice a Josué, meditarás en él para que guardes. Ahora, ¿cuál fue el aspecto número 1 que yo le dije acerca de Esdras? La observación, o sea, inquirir. ¿La observación de qué? No la observación de los otros sacerdotes, no la observación de sus otros hermanos, no, la observación de la ley. Él estaba inquiriendo en la ley de Jehová. Ahora, vemos eso como número 1, que es la observación. ¿Cuál fue el otro aspecto que le dije? Observación, interpretación. Ahora, en el verso 10 dice que él inquirió en la ley de Jehová y después de la I, ¿qué aparece? Y para cumplirla. Pero para usted poder cumplir algo, tiene que saber interpretarlo, tiene que saber entenderlo. O sea que Esdras fue un hombre, un varón que no solamente preparó su corazón para meditar en la ley de Dios, para inquirir en la ley de Dios, para estudiar la ley de Dios, sino que él la estudió ¿para qué? Para cumplirla. O sea, para poder él interpretarla. ¿Sabe por qué? Para poder interpretarla. Porque la otra parte dice, ¿y para qué más? Enseñar. O sea que para poder enseñar hay que entender uno también. Por ejemplo, un maestro de matemática en la escuela, cuando uno estudia, el maestro, él sabe lo que está enseñando. Él está enseñando a sumar, a multiplicar, a dividir, pero él está enseñando algo que él ya sabe hacer. O sea que nos damos cuenta, y para mí este es un ejemplo tremendo para todos los que predicamos la palabra del Señor. Esdras es un ejemplo tremendo para que nosotros podamos ser buenos observadores de la palabra de Dios, buenos entendidos e intérpretes de la palabra de Dios y buenos para enseñar la ley de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Ahora,
¿Por qué es importante saber observar, saber interpretar y saber enseñar? Que son los tres aspectos que yo le dije. Porque yo puedo observar la ley de Dios, pero puedo malinterpretar la ley de Dios también. Y si la malinterpreto, voy a enseñarla mal también. Ahora, quiero ponerle un ejemplo de malas interpretaciones. Solo uno o dos ejemplos de malas interpretaciones. Ahora, en el Antiguo Testamento dice la Biblia, Dios le prohibió al pueblo judío comer ciertos alimentos con pezuñas. Ciertos alimentos. Vamos a poner un ejemplo ahorita más claro. Vamos a decir el cerdo, el puerco, que era uno de los más ofensivos para el pueblo judío. Ahora, hay muchos alimentos más que Dios prohibió al pueblo judío. Ahora yo quiero que usted me ponga atención y pueda ver si le voy a preguntar algo. ¿Será que esa prohibición es aplicable para nosotros hoy en día? ¿Será que así como Dios le prohibió a ellos comer ciertos alimentos, ahora la pregunta es, ¿será que nosotros también debemos seguir con esa prohibición? Ahora, otro ejemplo. Y para fundamentar este ejemplo que le estoy dando de los alimentos, ustedes se podrán recordar cuando el apóstol Pedro, vamos a leerlo, vamos a Hechos, el apóstol Pedro, en una ocasión, Pedro estaba esperando que le dieran unos alimentos. Mire qué dice en el capítulo 10 de Hechos capítulo 10 y el versículo 10 también en adelante, Hechos 10 en adelante, 10, capítulo 10, verso 10. Y tuvo gran hambre, o sea Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora detengámonos ahí. ¿Se da cuenta usted que Pedro, él tiene el conocimiento de que él sabe que hay ciertos alimentos que él no puede comer? Y él dice: no, porque yo nunca he comido algo inmundo o algo común. Jamás yo he comido eso. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Ahora mire qué dice el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea que Pedro estaba perplejo tratando de interpretar la visión. ¿Qué era lo que significaba la visión que él estaba viendo? Y mire qué dice: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, mire qué dice el verso 28, sáltese hasta el versículo 28. Dice: y les dijo, o sea Pedro: vosotros sabéis
cuán abominable es para un judío, ¿qué dice? Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Acá el apóstol Pedro está dando la interpretación de la visión que él había visto. Ahora, pero esa visión también tiene aplicación. O sea, tiene aplicación también para los alimentos. Porque Dios le dice, el apóstol Pedro, él dice que los judíos, ustedes saben que es abominable para nosotros juntarnos con un extranjero o acercarse a un extranjero. Pero dice que Dios le mostró que a nadie llame él común o inmundo. Él está aplicando la interpretación de la visión con los gentiles, porque los judíos no podían juntarse con los gentiles. Esa era una prohibición. Ahora, ¿será que esa interpretación que Pedro estaba teniendo de no juntarse con los gentiles, será que eso sigue vigente para hoy? Claro que no. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, primeramente el apóstol Pablo, él dijo, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer. Ahora, él no está hablando, el apóstol Pablo no está hablando de que en Dios ya no existe un orden. No, él está hablando, porque de ese texto se toman muchos y dicen, no, que la mujer y el varón son iguales, porque Pablo dijo que ya no hay varón ni mujer. Ahí no está hablando ahí no está hablando de la autoridad, o no está hablando de los grados que Dios ha dado. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra dice que el varón es cabeza del hogar y cabeza de la mujer. Ahora, Pablo, cuando él dice que ya no hay varón ni mujer, él no está hablando de que ya no hay un orden en la creación. Él está hablando de que ahora en la gracia todos somos iguales. Él está hablando de la gracia de Dios, de que para Dios todos somos iguales. O sea, él está diciendo que para la salvación ya no hay judío ni griego tampoco, ni varón ni mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres antes, ellas no podían entrar casi, ellas ni siquiera entraban al lugar santísimo. Las mujeres tenían un atrio especial donde ellas se quedaban. Ahora, por eso Pablo dice que ya no hay varón ni mujer. Ahora, le estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque hay personas que malinterpretan la ley de Dios o la palabra de Dios. Y por eso es que uno de los aspectos que vemos en Esdras es que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla. Pero para cumplirla, como ya le digo, debemos saber interpretar la palabra de Dios. Debemos saber entender lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque hay muchos que estudian la Biblia, o sea, inquieren en la ley de Dios para cumplirla, pero ellos quieren seguir cumpliendo preceptos y mandamientos que Dios dio al pueblo judío y quieren que nosotros también los cumplamos en este tiempo. O sea, son cosas que los cristianos no podemos cumplir, la iglesia de Cristo. Ahora, mire qué dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Ahora voy a leerle unos versículos que nos vamos a dar cuenta cómo se nos habla acá en este texto. Mire qué dice, vamos a leer el versículo. Ahorita le voy a decir el versículo. El versículo 10. Hechos capítulo 15, versículo 10. Mire qué dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, en su casa usted puede leer todo el capítulo y ahí está hablando
Ahí se reunieron los apóstoles, se reunió Bernabé, ahí estaba Pablo, estaban todos los líderes de la iglesia y ellos se habían reunido para ver, porque los judíos, muchos de ellos estaban obligando a los gentiles, estaban obligándolos a cumplir la ley de Dios, o sea, unos mandamientos que ya no eran aplicables para nosotros en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia. Y por eso dice el apóstol Pedro, fue el que se puso de pie. Y él dice, ¿cómo pues están tentando a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, ¿quién de los judíos ha podido cumplir la ley? Ha habido solo un judío que ha podido cumplir la ley. Y ese es Jesucristo de Nazaret. Cristo es el único judío, el único, el que vino a la tierra, el Mesías, el profeta de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él es el único que ha podido cumplir la ley. Y por eso Pedro dice, ¿cómo ustedes están obligando a los discípulos a cumplir algo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Porque Cristo es el único que ha podido cumplir la ley en totalidad. Ahora Santiago dijo, si quieres guardar la ley, pero si ofendes en un solo punto de la ley, te haces transgresor de toda la ley. Eso es lo que Santiago dice. Ahora, hay gente que quiere guardar la ley, pero si incumplen o si faltan en uno de ellos, se hace transgresor de toda la ley. Ahora, dígame usted, ¿quién ha podido cumplir el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente? Ese es el mayor mandamiento. ¿Quién de los que estamos aquí ha cumplido ese mandamiento completamente al 100%? El que ha podido cumplir ese mandamiento, que levante la mano o las dos manos si quiere. Mire, hermano, ni ese mandamiento hemos podido cumplir nosotros. Y el otro, dijo Cristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que lo estamos cumpliendo nosotros también como Cristo lo enseñó? Ahora, nos damos cuenta nosotros que si fallamos en uno, dice, nos hacemos transgresor de toda la ley. Eso es lo que Santiago dijo. Si alguno falla en un punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Ahora, es por eso que ningún ser humano ha podido cumplir la ley de Dios. Por eso es que vino Cristo, para redimirnos de la ley, para redimirnos de la ley del pecado también. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es que ya no hay condenación para nosotros? Porque ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que cumplió la ley. Y como Él cumplió la ley, Él es el que por medio de su sangre, dice la Biblia, que se rasgó el velo por medio de su cuerpo, su sangre. Ahora podemos nosotros entrar hasta el lugar santísimo por el camino nuevo que Él abrió. Pero si Cristo no nos santifica, si Cristo no nos justifica, nosotros seguimos siendo pecadores condenados. Si Él no nos santifica. Ahora, usted y yo nos acordamos cuando el ángel de la muerte iba a entrar en el pueblo, y todos hemos escuchado eso y sabemos bien que dice que regaron la sangre en los dinteles y que ahí no iba a pasar el ángel de la muerte. Ahora, esa sangre tipificaba el sacrificio de Cristo. Esa sangre tipificaba y era sombra de lo que Cristo iba a hacer, de que sobre todos aquellos en los que la sangre de Cristo fuera derramada, todos ellos, la muerte eterna no iba a tener potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Ahora, pero si nosotros no seguimos el ejemplo de Esdras para poder cumplir la ley de Dios, nosotros no vamos a poder entenderla, y de manera que si nosotros la malinterpretamos, la vamos a enseñar mal. Es por eso, hermano, que hay muchos hoy en día que usan
muchos mandamientos del Antiguo Testamento y obligan al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana en este tiempo, los obligan a cumplir esa ley. Cuando Pedro dijo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir eso. Y Pedro dice que ese es un yugo sobre la cerviz. Y un yugo es algo del cual no se puede separar. Ahora, vemos nosotros que Esdras fue un varón que él preparó su corazón para inquirir y para cumplir la ley. ¿Cuál es el otro aspecto que le dije acerca de Esdras que notamos en este texto? Le dije el primer aspecto, solo son puntos que yo estoy poniendo. A alguien le puede dar otros nombres, ¿verdad? Pero yo estoy poniendo los nombres que yo he querido poner en este momento. Pero vemos, punto número 1, observación. O sea, inquirir en la ley de Dios, observar la ley de Dios, meditar, escudriñar la ley de Dios. Eso es lo que significa. Ahora, ¿y la otra parte qué es? Para cumplirla. Y la otra parte dice enseñar. Pero, o sea que yo lo que le estoy diciendo es, los 3 puntos que yo puse son observación, interpretación y aplicación. La aplicación tiene que ver con la enseñanza. Y cuando yo estoy hablando de aplicar la ley de Dios, estoy hablando o sea, cuando uno aplica la palabra, uno se está haciendo un oidor, pero un hacedor de la palabra de Dios. O sea, cuando usted y yo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nos estamos haciendo hacedores de la palabra de Dios. Ahora, observación, interpretación y aplicación. O sea, inquirir, cumplir y enseñar. Eso es lo que dice ahí. Él preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Ahora, mire qué dice, vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Mire qué dice el título que está ahí arriba. De Nehemías capítulo 8. Ahí tiene un título y dice, Esdras lee la ley al pueblo. Ahora voy a leer Esdras Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mire qué dice. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de ¿quién? Delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Y mire, esta parte es muy importante. ¿Qué dice? Y de todos los que podían entender. Detengámonos ahí. Es por eso que cuando se predica la palabra, a veces los niños los mandan a un aula. Es por eso que hay niños que los mandan a que los cuiden. Por eso se ha dado cuenta que hoy en día hay hermanas en la iglesia que cuidan a los niños. ¿Y de dónde se ha tomado eso? Eso no crea usted que se ha tomado solo para que los niños dejen de hacer bulla, no. Eso se ha tomado, ¿sabe también por qué? Porque aquí dice que Esdras trajo la ley y predicó la ley, enseñó la ley a todos los que podían entender. Ahora, ¿será que un niño de 2 años puede entender la ley de Dios? A menos que ocurra un milagro, algo tremendo, que Dios quiera hacer que un niño entienda la ley de Dios.
Pero, ¿quiénes son los que pueden entender la ley de Dios? ¿Quiénes son los que pueden entender la palabra de Dios? Hoy yo le puedo preguntar a usted, usted que está aquí, ¿cree usted que usted ya puede entender la palabra de Dios? Los que están allá, ¿usted puede entender la ley de Dios? ¿Verdad que podemos entender la ley de Dios? O sea que es por eso que Dios nos tiene en este lugar. Mire, vamos a seguir leyendo ahorita entonces. En el versículo 3. Mire qué dice el versículo 3. Y leyó en el libro, ¿qué dice? Lea conmigo el verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta ¿cuándo? Hasta mediodía. Ahí detengámonos nada más. Ahora, es como decía la hermana Leti, como decía ella. El hombre es el que ha puesto 2 horas para que estemos en la iglesia. Es el hombre, Dios no ha puesto tiempo. Ya ve usted desde a qué hora empezó Esdras a leer la ley de Dios. Desde que salió el alba, dice, hasta el mediodía. Santo. Ahora, muchos lo han hecho por prudencia. Muchos dicen es que tienen que descansar al otro día. Yo entiendo, hermano, que nosotros tenemos que descansar. Yo trabajo también. Yo entiendo que tenemos que descansar. Pero cuando es el tiempo de Dios, cuando es la palabra de Dios y cuando hay hambre en el pueblo de Dios, no se puede poner tiempo a la palabra, hermano. Cuando es el Espíritu Santo el que está dirigiendo al predicador y cuando es el Espíritu Santo el que está obrando en los oyentes, como en ese momento, va a haber un fruto en nuestras vidas. Mire que dice hasta el mediodía. La otra parte dice, en presencia de hombres y de mujeres. ¿Y qué más dice? Y de todos los que podían entender. Ahora, ¿cuántas veces se va repitiendo lo de que todos podían entender? Esa es la segunda vez que se repite eso, de que todos podían entender. Después dice, y los oídos de todo el pueblo, ¿qué dice? Mire qué dice. Estaban atentos al libro de la ley. Ahora, ¿por qué será que usted y yo no estamos atentos también? Es por eso, hermano, que yo insisto en que se ponga atención a la palabra de Dios. No porque a mí me da la gana, ni porque uno quiera obligar, no, porque la palabra de Dios, hermano, mire qué dice aquí. Dice que ellos estaban atentos a la ley de Dios. Por eso es que cuando usted y yo no ponemos atención o no estamos atentos a la predicación, cuando el que está predicando o está enseñando, cuando no ponemos atención, salimos iguales. No entendemos nada. ¿Por qué? Porque se está leyendo la Biblia y nosotros ni siquiera abrimos la Biblia. O ni siquiera traemos la Biblia a la iglesia, porque hoy en día hay muchos que ya no traen Biblia. Ahora, acá dice que el pueblo estaba atento al libro de la ley. Mire que dice el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba, ¿qué dice? Sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Ahora, ¿dónde estaba Esdras enseñando la ley de Dios? Dice que había un púlpito, ¿verdad? Ahora, en una ocasión yo platicaba con un hermano que en una oportunidad escuchamos que un predicador dijo, es que el púlpito lo hemos heredado de la Iglesia Católica. Y no, hermano. Otros quizá han heredado cosas de la Iglesia Católica, pero que Dios nos ayude a nosotros a imitar lo bueno y no lo malo, a imitar lo que edifica y no lo que no edifica. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que habían hecho un púlpito para ello. ¿Para qué para ello? Para exponer la ley de Dios. Pero, ¿qué más estaba pasando donde estaba el púlpito?
Dice que a su mano derecha habían un montón de ministros. A su mano izquierda habían otros ministros también ahí. Ahora, aquí podrían estar ministros y otros por ahí, otros ministros. Pero esos ministros, ahorita nos vamos a dar cuenta para qué están ahí también. No crea usted que están ahí como un florero o como una maceta nada más. Mire qué dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de ¿quién? O sea que la palabra de Dios se lee a los ojos de todo el pueblo. Ahora mire qué dice. Porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea que el púlpito estaba en un lugar un poco alto. Ahora mire qué sigue diciendo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, ¿qué dice? Estuvo atento. ¿Cuántas veces se va repitiendo que el pueblo estuvo atento? Ya van 2 veces que se repite que el pueblo estuvo atento. Mire qué dice el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mire, hermano. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire, hermano, cuando Esdras dice que abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo y dice que él bendijo a Jehová y dijo Dios grande. Y dice que cuando él dijo Dios grande, todo el pueblo respondió ¿cómo? Amén. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿será que nosotros respondemos así también? Santo. Hay lugares, hermano, donde parece un velorio, como que pareciera un entierro, donde, ¿sabe usted qué significa amén, amén o amén? Eso significa que todo el pueblo está confirmando. Aleluya. Pero ¿cuándo fue que el pueblo dijo amén, amén? Cuando Esdras dijo, Dios es grande. Mire, hermano, hay lugares donde de verdad parece un velorio. Donde de verdad parece un velorio. Ahora hay gente que dirá, oh, pero es que somos humanos y estamos llorando porque sí se murió, pero estamos haciendo fiesta porque está con Cristo. Y humanamente podemos llorar, pero no estamos llorando solamente de tristeza. Ahora, si alguien se muere sin Cristo, ahí sí debería hacer lamentación uno. Hacer lamentación uno, no por el que ya se murió, porque el que ya se murió, ya no se puede hacer nada. Hacer lamentación uno por nosotros mismos, como Cristo le dijo a aquellas mujeres. ¿Se acuerda usted de esa predicación? Amén. De aquellas mujeres que iban llorando detrás de Jesús. Y Cristo se voltea a ver y lloren por ustedes y por sus hijos. Lloren por ustedes mismas. Porque va a venir día cuando van a decir a las montañas y a los peñascos, cáiganse sobre nosotros. Ellas estaban llorando erróneamente. Igual, ¿se recuerda que le decía a usted? Hay gente que cuando mira la pasión de Cristo se pone a llorar. ¿Pero por qué se pone a llorar? Porque entra un sentimiento. Ahora, pero nosotros debemos llorar, hermano, de arrepentimiento. Debemos llorar sinceramente, como aquella mujer que vimos hace día, que quebró el perfume y que Cristo le dijo a esta mujer, ama mucho, porque ella sabe que se le ha perdonado mucho. Y al que poco ama es porque piensa que se le ha perdonado poco. Porque aquí el que piensa que se le ha perdonado poco, quizás es al que más Dios nos ha perdonado, hermano. Ahora, ya vimos ahí que dice que todo el pueblo dijo amén, amén. Y dice que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová y se inclinaron a la tierra. Mire que dice el verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían, ¿qué dice? Hacían entender al pueblo la ley. Mire que dice otra vez, tercera vez. Y el pueblo estaba atento, ¿cómo? ¿Será que dice de lado a lado? No. Y el pueblo estaba atento
en su lugar. O sea que el pueblo estaba atento. En lo personal, hermano, yo siempre he tratado de sentarme hasta adelante y tratar de no levantarme mientras está la predicación, mientras está la alabanza. Ahora, eso no quiere decir que pueda haber una emergencia, pero yo estoy enseñando eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está en la palabra de Dios. Por eso a mí me agrada, hermano, ver hombres y ministros que enseñan la reverencia a la palabra de Dios y en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo en la Biblia que estos hombres estaban atentos, la gente, el pueblo, estaba atento cuando se leía la ley. Y cuando alguien bendecía a Dios y decían Dios es grande, todos decían amén, amén. Lo mismo es cuando se predica la palabra. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Amén. Amén, amén, también. Confirmar que es cierto. Ahora, a menos que sea mudo uno, pues no va a poder hablar. Pero por lo menos dice que ahí ellos hasta levantaban las manos también y se humillaban. O sea que no hay excusa, hermano. No hay excusa. Mire que dice el versículo 8 también. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Aquí vemos otra vez tres aspectos, hermano. Los mismos aspectos que Esdras, dice que leían, dice la ley, claramente. O sea que ellos leían la palabra de Dios, pero no le estaban quitando nada a la palabra del Señor. Ellos leían la ley de Dios, pero ellos la leían claramente delante de todos. Ahora, y dice la otra parte que ponían el sentido de modo que se entendiera la lectura. ¿Y qué significa poner el sentido? Saber interpretar también la palabra de Dios. Darle el sentido a lo que se está leyendo. De modo que, ¿qué pasa cuando se le pone sentido a lo que estamos leyendo? Al final dice, se entiende la lectura. Se entiende la lectura. Ahora, nosotros tenemos una gran bendición en estos tiempos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted y yo tenemos una Biblia. Levante de su Biblia usted si trae Biblia. Vamos a ver. Mire, hoy todos tenemos una Biblia. Pero en el tiempo de Esdras, hermano, solo el sacerdote tenía. ¿Sabe por qué? Porque no habían copias como hoy en día. Los primeros cristianos tampoco tenían Biblias por muchas como nosotros hoy en día. Hoy en día, usted sabe que hoy en día hay Biblia de joven, Biblia de niño, Biblia de mujer, Biblia de pastor, Biblia de ministro. Gloria a Dios, hoy hay Biblias para todo, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe por qué? Porque hoy tenemos el privilegio de Dios de poder tener una Biblia, de poder tener la ley de Dios, de poder tener la palabra de Dios. Y dice que leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, ¿qué significa entender la lectura? Ellos comprendían, interpretaban bien la palabra de Dios. Ahora, Esdras era un hombre celoso de la palabra de Dios. O sea, era un varón que tenía celo por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué tenía celo él de la palabra? Porque él preparó su corazón para inquirir y para cumplir y también para enseñar. O sea que usted y yo, y mayormente los predicadores, todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, debemos preparar nuestro corazón para inquirir, para estudiar, para meditar en la palabra de Dios y para cumplirla y para enseñarla, los predicadores mayormente. ¿Sabe por qué? Porque Esdras era un hombre que él tenía celo por la palabra de Dios. Y dice que él leía el libro de la ley claramente y le ponían sentido y se entendía la lectura. Por eso dice que todos los que estaban ahí eran personas que entendían.
Eran personas que entendían. Ahora, vuelvo a repetirle una vez más. Yo he aprendido esto. Y los maestros dicen que entre más se repite una cosa, ellos insisten, los maestros insisten. ¿Por qué cree usted que cuando uno estudia, lo ponen a repetir un montón de veces palitos? Lo ponen a repetir un montón de veces una misma letra. ¿Para qué? Para que a uno se le quede. Para que a uno se le quede. Ahora, vuelvo a repetir otra vez más. ¿Cuáles son los tres aspectos que estamos meditando en esta tarde? Observación, Interpretación y enseñar. interpretación y aplicación. O sea que, si comparamos eso, vamos a decirlo todos juntos otra vez. Observación, Aplicación. interpretación y aplicación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si leemos el versículo 10, vamos a decirlo en las palabras del versículo 10. Inquirir, cumplir y enseñar. Una vez más, inquirir, cumplir y enseñar. Ahora, en las palabras que yo las estoy diciendo, ¿cómo es? Observar, interpretar y aplicar. Ahora, eso es algo que todo predicador debería aprender. Eso es algo que todo predicador debería aprender. Ahora, los que estamos aquí, cuando usted vaya a predicar o cuando usted vaya a traer un mensaje, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Observar, o sea, inquirir, interpretar y aplicar. Ahora, observar cómo, ahora le voy a poner un ejemplo, ¿cómo vamos a observar entonces nosotros? Leyendo, inquiriendo. Ahora quiero que vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ya para ir concluyendo, le quiero poner unos ejemplos. Primera epístola del apóstol Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Mire qué dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, intachable. Pero intachable en el sentido de que no está hablando de perfección. Irreprensible no significa perfección, porque si significara perfección, ninguno pudiera ser ministro o predicador. Ahora, que sea irreprensible, ¿qué más dice? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Qué dice después? La otra parte que dice, apto para enseñar. Detengámonos ahí. ¿Cuál es la última frase que aparece en los requisitos para los pastores, ministros, evangelistas, cualquier cristiano? ¿Cuál es? Pero mayormente para los predicadores. ¿Cuál es el último requisito que dice ahí? Apto para enseñar. ¿Y qué aspecto es ese de los tres que estamos viendo? ¿El primero, el segundo o el tercero? Es el tercero. O sea que el predicador o el ministro, el pastor, debe ser, como dice, apto para enseñar. Pero para ser apto para enseñar, debemos ser nosotros personas que dispongamos nuestro corazón para inquirir. O sea, para observar y para saber entender la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer también Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Mire qué dice.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, ¿qué dice? Idóneos, ¿qué dice? Para enseñar también a otros. Ahora, mire, ¿sabe qué? En la primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, dice, apto para enseñar. Diga conmigo, aptos para enseñar. Otra vez más, aptos para enseñar. Otra vez más, aptos para enseñar. Ahora aquí que dice, idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar, diga conmigo, idóneos para enseñar también a otros. Ahora, esas dos frases, apto para enseñar e idóneo para enseñar, ¿sabe qué significa la palabra apto? Alguien que está aquí. Usted puede opinar, ¿qué significa la palabra apto? Alguien que pueda estarnos viendo o escuchando también, apto. Que tiene capacidad. O sea, es una persona que tiene la capacidad ¿para qué? Para enseñar. Y la palabra idóneo significa también apto para enseñar. O sea, tiene que estar capacitado para enseñar. Ahora, le voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de los que estamos aquí es apto para desarmar un carro? ¿Verdad que nadie es apto para desarmar un carro? Desarmarlo tal vez, volver a armarlo no creo. Ahora, si yo me pongo a desarmar un carro sin saber lo que estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? Me van a sobrar tornillos o me van a faltar. O sea que cuando la palabra dice apto e idóneo para enseñar, nos está dando a entender en lo mismo que Esdras, la cualidad que Esdras tenía. Esdras fue un hombre que dispuso su corazón para inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios. Ahora, también quiero pedirle que leamos ahí 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que para poder redarguir, reprender y exhortar, debe ser con paciencia y doctrina. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado a personas que nos exhortan, que nos reprenden, pero sin paciencia y sin doctrina? Nos reprenden sin paciencia y sin doctrina. Ahora, ahí mi hermana dice hijo del diablo. Decirle hijo del diablo a alguien, eso es bíblico. Eso sí es bíblico, decirle hijo del diablo a alguien. ¿Sabe por qué? Se lo voy a comprobar ahorita. Mire qué dice Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Ahorita le voy a mostrar en dónde está el versículo que dice, donde habla de los hijos del diablo, donde dice que se manifiestan los hijos del diablo. Alguien que me ayude ahí a buscar ese texto donde dice que se manifiestan, así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahorita vamos a encontrar este texto. Nosotros estamos ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Inquiriendo, observando. Ahorita vamos a buscar este texto. ¿Dónde está este texto? Vamos a buscar este texto. Está en Primera de Juan. Está en Primera de Juan. Ayúdeme usted también ahí a buscar.
Dice, el versículo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver. Cualquier hermano ahí también que pueda estar viendo, que publique el texto. 3:10. Ya lo encontró nuestra hermana. 3:10. 3:10, ajá. Mire qué dice. Mire qué dice el verso 10. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y quién más? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. O sea que hay hijos de Dios, hijos del diablo también. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? El que no hace justicia y que no ama a su hermano. Mire, no dice que el que va al culto todos los días. ¿No? No dice que el que ayuna todos los días. ¿Verdad que no? Dice, el que no hace justicia y no ama a su hermano, ese no es de Dios. O sea, son hijos del diablo. Ahora, entonces, ya nos dimos cuenta que debemos exhortar, dice, con paciencia y con doctrina. ¿Y qué significa también doctrina? Doctrina también significa enseñanza. Doctrina también significa algo que, por ejemplo, nosotros tenemos como práctica para nuestro diario vivir. Doctrina. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que reprenda y que exhorte, pero lo haga con paciencia y con doctrina. Pero para conocer doctrina, ¿qué se necesita? Observación, interpretación y aplicación. O sea, lo que está haciendo Esdras, inquirir, cumplir y saber enseñar. Ahora, para ir terminando, mire qué dice Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2 y el versículo 1. Mire cómo el apóstol Pablo le manda esta carta a Tito. Leamos todos el versículo 1. ¿Qué dice? Pero tú habla lo que está de acuerdo, ¿cómo? Con la sana doctrina. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Que hablemos de acuerdo con la verdadera ley de Dios. Que hablemos de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, mire qué dice el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza que dice, mostrando integridad, seriedad. Ahí detengámonos. Mire qué dice, que yo me tengo que presentar como ejemplo en todo, de buenas obras, en la enseñanza dice, mostrando integridad, seriedad. Ahora, ¿qué significa ser serio? Ser serio no significa estar bravo. Ser serio, como dice nuestra hermana, significa ser maduro. Ser serio es ser alguien de palabra. Ser serio no es estar gritando y eso no es ser serio. Porque yo puedo estar gritando y no ser serio. Ser serio significa, hermano, ser una persona madura que se apega a la palabra de Dios, que trata de ser ejemplo en todo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a Tito, y ahorita quiero leer esto que le dice a Timoteo también, Timoteo 4:12. Timoteo 4:12. Mire qué dice Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. Vamos a leer el verso 11 también. Mire qué dice el verso 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire qué dice, entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Pero ¿qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Ahora, dígale al que está a su lado y para acá enfrente también usted dígame a mí o a cualquiera joven que pueda estar escuchando, dígale usted, ninguno te tenga en poco. Dígale, ninguno te tenga en poco. Ahora diga conmigo, pero, cada vez que hay un pero, hermano, sé ejemplo de los creyentes. Y ahí dice cómo. Dice que debemos ser ejemplo en palabra. ¿Qué significa ser ejemplo en palabra? Hermano, voy a llegar a las 5. Y si llego a las 6, no estoy siendo serio, ni siendo ejemplo, ni en palabra. Y mire qué más dice en conducta. ¿Qué significa ser ejemplo en conducta? O sea, en el comportamiento. ¿Qué pasa si yo soy uno que solo brincando me mantengo o jugando? Y si le digo a otro que sea también un ejemplo en conducta, pero si yo ando brincando, o sea, de una manera que no tengo conducta, pues, que no soy ejemplo en mi carácter, dice, la otra parte dice en amor. O sea que hay quienes son ejemplos, quizá en palabra, en conducta, pero no en amor. Aman solo a los que le conviene, aman solo a los que le cae bien, aman solo a los que le dan. Y Cristo dijo, esto también lo hacen, dice, los gentiles. Eso lo hacen los gentiles. Pero Cristo dijo, yo les digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y los calumnian. Espíritu, fe y pureza. O sea, debemos ser ejemplo en fe en lo que creemos. Debemos ser ejemplo mostrando nuestra fe. Porque si un impío viene, un hijo del diablo, un mundano viene y nos dice, mire, estoy emproblemado, tengo miedo por el virus. Y si usted y yo no somos ejemplo en fe, no le mostramos nuestra fe de la confianza que tenemos en nuestro Dios. Y si le decimos, yo también, fíjese que hasta ya ni culto hacemos por el virus. O sea, ¿qué fe le vamos a estar transmitiendo a esta persona? Y la otra parte dice en pureza. ¿Y qué tiene que ver todo eso, hermano? Yo he hablado todo eso en esta tarde para que nosotros, si vamos a predicar, sigamos el ejemplo de Esdras. Sigamos el ejemplo de Esdras. Cada vez que usted le toque predicar, disponga su corazón para inquirir en la ley de Dios. O sea, para estudiar. Supongamos que a mí me toca predicar tal día. Yo voy a empezar a orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué quieres lo que yo hable? O si no, usted empieza a abrir su Biblia y empieza a leer y le llamó la atención un versículo y dice, Señor, yo quiero hablar de este versículo que dice que no dejemos de congregarnos. Ahora, si usted va a hacer eso, usted va a inquirir, va a estudiar y se va a meter. ¿Y para qué va a estudiar? Dice la otra parte, para cumplir. O sea que usted y yo vamos a estudiar, ¿para qué? Para cumplir, no dice para enseñar primero, ¿verdad que no? O sea que yo puedo enseñar, yo puedo inquirir solamente para mandar a otros. Porque hay quienes predican solo para mandar a otros, como los fariseos. Solo enseñan para que otros lo hagan y no para ellos hacerlo. Pero Esdras dice que él inquiría, pero para él cumplir. Y después de cumplir, ¿qué dice? Enseñar. Entonces, ahora quiero pedirle que se ponga de pie. Quiero pedirle que se ponga de pie en esta tarde. Póngase de pie y vamos a cantar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros sigamos el ejemplo de Esdras. Esdras
Yo creo que nosotros hemos aprendido en esta tarde ese ejemplo de celo de Esdras, ese ejemplo de dedicación. Esdras fue un hombre que se dedicó a inquirir, para cumplir y también para enseñar. Y leímos en Nehemías que dice que ellos leían la ley de Dios claramente y le daban sentido, de modo que se entendía la lectura. En esta tarde quiero pedirle que cierre sus ojos, y si usted anhela predicar, si usted y yo anhelamos predicar, pidámosle al Señor que nos ayude a seguir el ejemplo de Esdras. Comience a orar, amado hermano Joshua. Comienza a orar para que el Señor te ayude también a seguir el ejemplo de Esdras. Nelsito, vamos pidiéndole al Señor que Él nos ayude a cumplir su voluntad. Ayúdanos, amado Dios. Aleluya. Maravilloso Dios. Todos aquellos que son predicadores, que son pastores, que son maestros, que son evangelistas, Padre, en el nombre de Jesús, usa, oh Dios amado, las vidas de todos aquellos que se dedican de todo corazón para inquirir en tu ley. Bienaventurado el que medita en tu palabra, en la ley. Oh, sí, Señor, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, llena nuestras vidas. Aleluya, te adoramos. Dígale conmigo aquel canto: he venido a decir te amo, he venido a decir te amo, te adoramos. Aleluya. Oh, sí, Señor. He venido a decir te amo. He venido a este lugar para adorarte. El motivo de mi vida, oh Señor, es Jesús, Jesús, Jesús. Una vez más he venido a decir, he venido a decir te amo. He venido a este lugar para adorarte. El motivo de mi vida, oh Señor, es Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya, 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 mi Señor. Mi vida está vacía sin tu ayuda, mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Una vez más, aleluya. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Aleluya, mi Señor. Mi vida está vacía sin tu ayuda, mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, más fuerte. Aleluya, mi Señor. Mi vida está vacía sin tu ayuda, mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, bendito Hijo de Dios. Nos has amado, nos has salvado, bendito
Salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Padre. Mi Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Esdras. Mi vida está vacía sin tu ayuda, mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Padre eterno.